Muy bien, vamos a ver en el libro de Génesis capítulo 6. Y voy a dar la conclusión ahora para que sepan a dónde quiero llegar. Tres cosas importantes. Las fuerzas del mal, durante el inicio de la historia del hombre, intentaron que no haya Salvador. Primera cosa. Intentaron que no haya Salvador. Eso antes de la cruz. Después de la cruz, las fuerzas del mal intentaron que el hombre no conociera al Salvador. Y tercera conclusión, quedamos al comienzo, después de la cruz, después que el hombre conociera al Salvador, las fuerzas del mal intentan que el hombre redimido no viva la vida sobrenatural que Dios da. Así que hacia esos tres postulados nos vamos a dirigir. Vamos a leer uno de los más extraños pasajes de la Biblia en Génesis 6. En cuanto a mí, pienso que la interpretación que estamos tomando es la más adecuada. Y es el periodo previo al diluvio. Dice el verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, en el original dice eran buenas, pero hoy se asocia con un refrán no muy santo. Tomaron para sí, fíjense esto parecido a lo que hizo Eva. Vio que el fruto era bueno y tomó para sí. Después lo compartió con Adán. Entonces, volviendo a la historia, eran mujeres hermosas, tomaron los hijos de Dios, escogiendo entre todas. Acá estamos hablando, ahora leo el 3 y 4, estamos hablando de una interferencia en la genética humana. Uno lee el Génesis a los primeros capítulos y se ve que Dios estableció que cada animal debía reproducirse con la misma especie. Bueno, acá no estamos hablando de animales, ¿no? Pero aquí hay una cruza, una interferencia entre los ángeles de Dios, que fue explicado hace un ratito. Los hijos de Dios son los ángeles. Esta palabra a veces nos confunde porque hijo de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a nosotros, los cristianos, ¿no? Juan 1:12. Pero en la revelación del Antiguo Testamento, hijos de Dios se refiere a ángeles. Y entonces uno se pregunta, ¿y cuál era el propósito de esta interferencia en la reproducción del hombre? Porque parecía que todo iba bien, los hombres se multiplicaban y de repente pasa esto. Bueno, hay que entender que la mente de Satanás, que dirige la fuerza del mal, no es una mente como la de Dios, que es súper, que todo lo conoce. Satanás tiene un conocimiento limitado. Y así como interfirió antes de este momento, él había escuchado en el momento de la caída, o de la pérdida de la presencia de Dios en el jardín del Edén, que se iniciaba una guerra y que él era parte de esa guerra, porque se llama la simiente de la serpiente. O sea, es Satanás y todos sus acompañantes malvados. Y la simiente de la mujer, que está con minúscula, es el texto, uno de los más claros en el Antiguo Testamento sobre la necesidad o la aparición de un Salvador por iniciativa de Dios. La simiente de la mujer era el prominente y distinguido descendiente llamado Jesús. Satanás no sabía eso. Satanás pensó que era Caín y lo tomó, lo poseyó. Después cuando lo tenía, vino el otro hermano y dijo, este será Abel, vamos a matarlo. Y así se dio cuenta de que no era el momento porque había un espacio de tiempo. Y entonces este de Génesis 6 es otro intento para impedir la genética natural. Bueno, en realidad la genética sobrenatural porque Jesús fue concebido sobrenaturalmente en María. Por eso dice la simiente de la mujer y no dice del hombre. Y entonces este es otro de los tantos intentos que llamaríamos combates. Porque en realidad hace 40, 50 años se empezó a popularizar entre el mundo cristiano la guerra espiritual. Es un término mal usado porque en realidad la guerra espiritual la llevó adelante Jesús, el único. Los demás heredamos la victoria ya lograda. Y si tenemos que describir nuestra interacción con las fuerzas de oscuridad, diríamos luchas espirituales
o combates. Muy bien, entonces vamos al verso 3. Y Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Uno se pregunta, ¿qué salió de esa cruza genética? Porque eran seres angelicales y seres humanos. Y posiblemente el intento, según algunos comentaristas, es que se surgiera una nueva raza donde las personas pudieran heredar la vida eterna, pero en estado de pecado. Pero Dios acá aclara, verso 3, ciertamente que es este engendramiento, carne. Tiene la misma calidad de vida genética como un ser humano. Y Dios dice, por supuesto, uno ve que hay dos fuentes que determinan el diluvio. Uno es este engendro malvado, que es de maldad sobrenatural, son seres caídos. Pero también está la maldad humana que se multiplicó a niveles increíbles. Son las dos fuentes que aportaron para que Dios decidiera, en un acto de misericordia, parece irreal lo que digo, que Dios exterminara hasta ese momento la raza. Y dice verso 4, había gigantes, o sea, los seres que nacieron de este engendro maléfico, en la tierra en aquellos días, y fíjense que dice, y también después, quiere decir que no fue el primer intento de abordar, de sabotear la venida del Salvador, sino que las fuerzas del mal todavía siguieron interfiriendo, hasta que la Biblia enseña que David mató hasta el último de estos gigantes perversos, que en la historia secular, contada en los pueblos alrededor de Israel, dan la categoría de semidioses a estos guerreros. Y si también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, o sea, está repitiendo del versículo 2, y le engendraron hijos, estos fueron valientes de la antigüedad, fueron varones de renombre. Hasta ahí la lectura. Suficiente, ¿verdad? Porque tiene de todo esto. Pero el Señor Jesús, durante su ministerio terreno, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, vamos a leer esta placa, me va a ayudar la placa 2, me va a ayudar Martín en la lectura para que me aguante la voz hasta la noche. La placa 2, por favor. Sí, Jesús resume el plan del enemigo así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien, este es uno de los sermones más claros del Señor y delinea el plan estratégico satánico desde la historia, desde que la historia comenzó. Porque identifica al ladrón, el ladrón es el jefe de las huestes de oscuridad, es Satanás. Y ojo, si hace poco que venís a la iglesia, quiero decirte que Satanás no es la figura típica del hincha independiente, todo vestido de rojo, con un tridente en la mano, con un extraño bigote, con una cola que se le extiende. Eso es una aberración, es un ícono que se elaboró en la Edad Media, y el enemigo, Satanás mismo, está muy contento que la gente crea eso. Porque en ese diablo no cree nadie, o sí, creen algunos, pero falsamente. Y entonces aquí vemos entonces que Jesús delinea que tres objetivos. Viene para hurtar, matar y destruir. Y a menos que Dios ampare al ser humano, lo logra. Así que hurta de todo, ¿no? Hurta la paz del hombre, hurta la esperanza. Quería hurtar el plan de salvación. Muy bien. Así que, volviendo a los combates, vamos a la placa que sigue. Vamos a ver el primer combate que fue en derrota del hombre. Luego del pecado hubo un mensaje de esperanza en Génesis 3:15. La simiente de la mujer lograría nuevamente la unión entre el Creador, ahora Salvador, y el ser creado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Calcañar es la parte de la planta del pie. Ahora, la pregunta que cabe ahora, en vista de lo que leímos en Génesis 6, en vista de lo que nos recordó en el texto de Génesis 3:15, ¿por qué los demonios están interesados en afligir a los seres humanos? Hay dos razones bien lógicas que demuestran la analogía de la Biblia, y no estoy inventando nada. En primer lugar, es el odio que ellos tienen hacia Dios. Posiblemente Satanás ocupaba un lugar de privilegio antes de su caída. Muchos teólogos dicen que
era el encargado de dirigir el planeta Tierra. Pero a causa de su caída fue sacado de ese lugar, ¿no? Lo dice Ezequiel y lo dice Isaías. Pero la segunda razón por la cual tiene tanto odio las fuerzas del mal contra los seres humanos es porque Dios nos ama. Entonces, como Satanás no puede ir con sus fuerzas de oscuridad contra Dios mismo, porque no le hace ni cosquillas, sí va a afectar aquello que Dios ama. ¿Y Dios a quién ama? A nosotros. Entonces, esa es la razón por la cual trata de infligir todo tipo de daño a la criatura hecha a la imagen de Dios, por supuesto, afectada con el pecado. Fue explicado hace un momento, no voy a extenderme, que la narración del texto bíblico, el Nuevo Testamento, aportan datos significativos para interpretar por qué razón estos ángeles cayeron y en dónde están. En este momento, hoy lo leímos en el libro de 2 Pedro, están encerrados en un lugar que es traducido en el castellano como infierno, 2 Pedro, pero en el original dice tártaro. Es la única vez en la Biblia que aparece esa palabra. Quiere decir, porque el infierno real no está habilitado aún. Se va a habilitar cuando Dios condene al falso profeta, bueno, a todos los huestes de maldad en el tiempo futuro. Y Dios nunca creó el infierno para el ser humano. El hombre va por su propia voluntad a ese lugar. Dios ha establecido maneras para que el hombre no fuera. Pero lo interesante del caso, es lo único que voy a citar de lo que dijo Sebastián hoy, en la hora previa, es que el libro de Judas explica claramente en qué consistió la maldad de estos seres caídos. Porque en realidad hay tres grupos de ángeles. Están los ángeles de Dios, fieles a su servicio, los ángeles caídos y en libertad, que son los que están molestando a la familia de la fe, y en el tiempo del Evangelio Jesús se enfrentó con muchos de ellos, aunque reconocían la deidad de Cristo. Pero hay un tercer grupo, la Biblia lo dice claramente en las epístolas de Pedro, no voy a citarla, va a estar escrito, que fueron encerrados en estas prisiones de oscuridad. Y saben una cosa, según la misma Biblia lo dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 9, serán sueltos otra vez en el tiempo del futuro, no hoy, porque son a manera de langostas, van a ir a atormentar a todo ser humano que haya rechazado la gracia divina. Lo pueden leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Así que este es el cuadro de situación. Entonces vuelvo a repetir lo del comienzo, ya teniendo un poquito más de datos bíblicos. Antes de la cruz, placa 6. Vamos a leerla, por favor. Placa 6. Antes de la cruz, la obra del enemigo fue para que no hubiera Salvador, que la simiente de la mujer no llegara al mundo. Y luego de la cruz, su trabajo es impedir que el hombre conozca la salvación y sea salvo. Bueno, me faltó el tercero poner allí, que es aquello que ya, después de la cruz, después que han sido redimidos, los demonios todavía intentan desestabilizar el equilibrio y la paz espiritual de los creyentes. Por eso Pedro decía y nos advertía, velad, pues, que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Vamos a hacer un repaso de los combates previos. Aquí en el Génesis 6, lo que yo leí al principio, sería el tercer combate serio que las fuerzas del mal hicieron para interferir el plan redentor. Primero, vamos a leer la placa que sigue. Esos son los anteriores. Bueno, los primeros combates fueron, el primero fue Adán y Eva, cayeron. No voy a explicar porque se dijo mucho aquí. El segundo combate fue Caín y Abel, que terminó con la muerte de Abel. Y el tercer combate, el que estamos viendo en Génesis 6. Pero para que tengamos un panorama, esos son los combates que siguen de los mayores en el Antiguo Testamento. El combate 4 es Nimrod. Nimrod quiere decir rebelde. Fue uno de los descendientes de esta cruza impía, y que fue el fundador de Nínive y de Babel. Esos pueblos después se erigieron como enemigos graves del pueblo de Dios. Luego el combate de Sodoma y Gomorra. Uno dice, pero si es una ciudad aislada en el medio de una de las zonas más ricas del mundo antiguo. Se piensa que Sodoma y Gomorra constituían un valle de los más
fértiles en la historia del mundo antiguo. Hoy es un lugar desierto. Se supone que fuerzas atómicas que vio Dios, porque maneja todo tipo de fuerzas, destruyó este lugar. Pero esa era una cabecera de playa, Sodoma y Gomorra, y de ahí el interés del enemigo era destruir a la raza, generando la universalidad de la homosexualidad. Por eso dice Jesús citó a Sodoma y Gomorra, Jesús citó los días de Noé y él dijo que las 3 épocas serían parecidas. La de Sodoma y Gomorra, la época de Noé, ¿y le suena parecido? Es una verdadera plaga el cambio en cuanto a la elección sexual, y hoy el hombre impío a su vez utiliza leyes para tratar de legalizar lo que Dios condena. El combate que sigue fue el combate de Éxodo 19, lo vamos a estudiar más adelante, porque mientras Moisés estaba en el monte, recibiendo las tablas de la ley, el pueblo estaba entregado a una adoración que fue influida por los seres demoníacos. ¿Ustedes se creen que el becerro de oro surgió porque cayó una gotita de alguna nube y se inició? No. Fuerzas de oscuridad y de maldad lo hicieron. Y el tercer combate fue en la tierra prometida. Leímos en 6:4 de Génesis que esos gigantes de aquel tiempo, dice, y también después, surgieron postdiluvio. Así que entonces tenemos estos combates. Y los combates previos a la cruz, ya en el Nuevo Testamento, tenemos graves combates que el Señor Jesús soportó. Uno es Getsemaní, un huerto abandonado, donde todas las fuerzas de oscuridad estaban prensando. Getsemaní quiere decir prensa de aceitunas. La vida de Jesús fue prensada. Se piensa que es tal vez la más grande tentación que sufrió Jesús, porque fue el único caso en las tentaciones que le fue ofrecido un ángel para socorrerlo. No dice así otros acontecimientos de tentación. También el elemento de la oscuridad que se cernió sobre Jesús fue la traición y la negación de los suyos. Ustedes ya lo saben, la vida de Pedro, de Judas y los demás. Los juicios malvados. Contando uno por otro, entre formales e informales, Jesús tuvo 6 juicios. Pilato, Herodes, y vuelta uno a otro y a otro, donde Jesús, el enemigo, trató de desenfocarlo de la tarea redentora. Y lo más grave también, ya en los acontecimientos de la cruz, la gente ciega, los que lo injuriaban, los que le decían sálvate a ti mismo, bájate de la cruz, o el mismo forajido que estaba crucificado con él, le pedía demostración de la veracidad de su deidad para que se salvaran, pero es una salvación de tipo temporal. O sea, concluimos que el ladrón, definido por Jesús en Juan 10:10, haciendo una pantalla gigante acerca de toda la visión del Antiguo y Nuevo Testamento, el trabajo del enemigo, trabajó incansablemente desde el comienzo de la historia para quitarle al hombre toda esperanza de salvación. Yo lo que nombré algunos combates, son 7 específicamente del Antiguo Testamento, pero llegó hasta el momento cúlmine, ya en los instantes finales de la cruz, intentó que se frustrara la salvación. Ahora, si nos quitó la esperanza de salvación, ¿qué es la esperanza según el Nuevo Testamento? La esperanza según el Nuevo Testamento es un hecho de Dios no realizado, pero que ha sido asegurado por medio de sus santas promesas. Dios es fiel y no va a dejar de cumplir ninguna de sus promesas. ¿Cómo accedemos a la esperanza? Simplemente por gracia. Lo dice Pablo, dice el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Lo dice 2 Tesalonicenses 2:16. Ahora, vamos a la placa que sigue, dice, seamos más concretos con respecto a la esperanza. Si el enemigo trató de quitar la esperanza, y la esperanza es algo que todavía no se concretó. Bueno, alguna parte sí, la esperanza de salvación ya está. Pero estamos esperando la segunda venida y otros elementos, otros eventos importantísimos para los cristianos. Vamos a ver entonces qué esperanza. ¿Qué esperanza? Entre otras cosas, un medio ambiente sin pecado, el regreso de Jesús a la tierra, el anhelo de mejores días, un nuevo cuerpo sin los dolores.
pero la mayor de todas, que el cielo y la tierra estén otra vez unidos por toda la eternidad. Ahí es un destello de la esperanza. Podríamos haber puesto otras cosas. Pero, por ejemplo, ¿quién no anhela hoy día, viviendo en una ciudad tan convulsionada por la violencia y el asesinato, un lugar, un ambiente sin pecado? Yo creo que levantaríamos la mano todos aquí. ¿Qué esperanza más bendita, llamada en el libro de Tito esperanza bienaventurada, que el Señor venga otra vez? Pero debemos anhelar esta venida con el buen sentido, sabiendo de que Dios establecerá un nuevo orden. No porque estoy fastidiado de las cosas que me ocurren y digo como un grito de liberación, Señor, vení pronto. También el anhelo de mejores días, lo dice el Apocalipsis. Allí donde una ciudad celestial que va a ser la morada final del pueblo de Dios, de aquellos que creímos, y va a ser un lugar donde habitaremos en paz. Y también anhelamos, cuando uno empieza a tener más achaque por el paso del tiempo, anhela ese nuevo cuerpo que la Biblia dice que vendrá a sus hijos. Pero la más importante de todas no es la que dije ya ahí. La más importante de todas es la que citó en Génesis capítulo 1 y 2, que volverá a editarse. Un review. El Señor ha de venir y de nuevo el cielo, Dios, y la tierra, nosotros, estaremos unidos por toda la eternidad. Y por eso es destacable el hecho central de que Jesús ofreció su vida para que esta enemistad que fue citada desde Génesis 3 a la llegada del Mesías, y que luego que el Mesías viene sigue estando entre nosotros, podemos tener la oportunidad de vivir para siempre en comunión íntima. Así que esa es la esperanza. Pero el ladrón también trabajó incansablemente, según dice Juan 10:10, desde que vino el Salvador, para que nosotros no seamos salvos. Y si alguno bucea en su propia experiencia, yo en la mía y vos en la tuya, ¿de qué manera muchas veces el enemigo trató de que no llegáramos a conocer a Cristo? Pero Dios utiliza como su emisario parte de la Trinidad, el Espíritu Santo, para trabajar en el corazón de los pecadores, para que nos volvamos de la situación de oscuridad y abracemos al Señor. Pero el enemigo sigue trabajando, porque su objetivo lo definió Jesús. Vino para hurtar, matar y destruir. Y aunque seas de Cristo, el enemigo va a tratar con vos para que hurtarte la paz, hurtarte la esperanza, hurtarte la tranquilidad y tratar de destruirte. Ahora, fíjense los tres elementos, la placa 12, que utiliza el enemigo para los seres humanos. Bueno, este no, se lo digo yo. Los espíritus trabajan con nosotros intentando a través de la opresión. Principalmente el diablo nos acosa, nos persigue, nos intimida y hace todo tipo de guerra contra nosotros. Por supuesto, la opresión está tanto para el inconverso y muchas veces también lo intenta con el creyente. La obsesión. La obsesión tiene que ver con la mente y el espíritu del hombre, para que nosotros nos obsesionemos con cosas sucias. ¿Qué cosas? La droga, el sexo indebido, el odio, el alcohol, la venganza, el orgullo, la codicia y yo diría, etcétera. Sigue con su intento para que el hombre se obsesione, para que se desenfoque la mente y el espíritu del hombre en la persona de Dios. Y lo terrible, que ocurre solamente en los no cristianos, la posesión. Es cuando el demonio se ha mudado y toma residencia en una persona. Y ahí necesita ser liberado de las fuerzas de oscuridad. Un día Martín Lutero, que él siempre estaba consciente del trabajo del enemigo y tenía batallas terribles. Por eso no es casualidad que el himno más famoso de la Reforma, hecho por Martín Lutero, es aquel que habla de castillo fuerte nuestro Dios, defensa y buen escudo. Muchas veces él sabía que en ese momento se estaba definiendo el destino del cristianismo, porque estaba en el tiempo de las traducciones de la Biblia a los lenguajes vernáculos, a nuestro lenguaje, para que leyéramos. Y si el enemigo impedía que la palabra fuera traducida y llegara a nuestro lenguaje materno, iba a lograr gran parte del triunfo del enemigo. Entonces Lutero tiene esta pequeña historia que dice que le preguntaron, Lutero, Martín, ¿cómo es que tenés una constante victoria, permanente victoria contra Satanás? Martín Lutero tranquilamente respondió,
Y dijo, cuando Satanás llega a la puerta de mi vida y toca, Jesús sale a contestar la puerta, y cuando Satanás pregunta, ¿quién vive aquí? Jesús contesta, Martín Lutero solía vivir aquí, pero él se mudó y ahora yo vivo aquí. Podemos copiar esta anécdota de él, y cuando toque el enemigo a mi puerta y a tu puerta, y te pregunte, acá vive Carlos, acá vive María, acá vive Pepe, acá vive fulano de tal, podrá decir el Señor, en nombre nuestro, aquí no vive, porque aquí vivo yo, desde que llegué a esta vida. Por eso Satanás es indescriptiblemente malévolo, brillantemente estúpido y espantosamente hermoso. Pero él sigue el orden que Jesús denunció. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. O ustedes piensan que porque Jesús lo venció en el Calvario, él ha dejado de practicar este objetivo. De ninguna manera. Se ha vuelto con todo odio contra el ser humano. ¿Por qué razón? Porque somos el objeto del amor y la gracia de Dios. Para finalizar, la última alusión a la placa que sigue, ahí. ¿Podés leerla, Martín? Si vos querés una bendición, pensá en los nombres de Jesús. Si querés una advertencia, pensá en los nombres del diablo. Algunos de los nombres dados al diablo en la Biblia son el engañador, el mentiroso, el homicida, el acusador de los hermanos, el tentador, el príncipe de la potestad del aire, el destructor, el maligno. No importa que ese plan siga en vigencia. Molesta, ¿verdad? Pero nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Nosotros estamos arriba de este gigante llamado Dios. Y mientras vivamos en santidad y en obediencia a Él, no nos podrá tocar. Fíjense estos nombres que da Dios en su revelación. Llama al diablo el engañador. Y Dios es la encarnación de la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús jamás podría engañarnos a sus seguidores. Al contrario, es la encarnación de la verdad. Pero es también llamado Satanás el mentiroso. Se nutre de mentiras. Así engañó a Eva en el comienzo y así siguió a través de toda la historia. Pero Dios dice su palabra que es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es homicida. También Jesús en los sermones de Juan dice que, hablando justamente con personas adversas al Evangelio, que tenían como, se ufanaban de ser hijos de Abraham, Abraham nuestro padre, decían ellos, y Jesús les dice, no, de ninguna manera, ustedes son hijos de Satanás, que ha sido homicida del principio. Pero al contrario del homicida, tenemos a Jesús, que es el dador generoso de la vida. Por eso disfrutemos de la vida que el Señor nos da. Pero también dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos. Lamentablemente a veces nos acusa de cosas que hemos hecho mal y son ciertas. Pero en la generalidad de los casos nos acusa delante de Dios infundadamente. Por eso la Biblia en el libro de 1 Juan dice que Jesús es nuestro abogado. No hay abogado defensor mejor que Él. A veces pensamos en los abogados por distintas maneras que hacen negocios y que es una profesión media complicada. Pero no olvidemos que la Biblia dice, lo dice Juan, que Jesús es nuestro abogado. También dice la Biblia que Jesús es el tentador. Uno de los títulos de Satanás es justamente acusador. Pero la Biblia nos enseña que no hay tentación que no sea humana y a cada tentación tenemos de Dios la salida. En la Biblia también se le llama el príncipe de la potestad del aire, en el libro de Efesios capítulo 2. Pero nuestro Señor es Rey. Y no hay ninguna fuerza de oscuridad que Él no haya vencido. Y no tiene ninguna esperanza de triunfo estas fuerzas de oscuridad. Porque el Señor, al nacer, al renacer, al resucitar, al volver a la vida nueva, que lo hizo por nosotros, se transformó en la más grande esperanza. También la Biblia se llama a Satanás el destructor, por eso cada título que tenemos de él es una advertencia para nosotros. Es el destructor. Quiere destruir tu vida, quiere destruir tu hogar, quiere destruir tus hijos, mis nietos. Su plan no se alteró, pero al contrario tenemos
la esperanza de nuestro Dios, que es nuestro defensor. Es el creador de la verdadera vida. Así que Jesús no es mentiroso, es la encarnación de la verdad. Jesús no acusa, es nuestro abogado defensor, nos defiende y esa es su tarea. Jesús nos libra de toda tentación si nos sujetamos y recibimos fuerzas de Él. Jesús es el Rey que ha vencido al príncipe de la potestad del aire. Jesús es la representación, diría yo, la encarnación de toda bondad. Y Jesús es el creador, constructor de todo lo bueno que existe. Así que mis amigos, termino con la conclusión final que dije al comienzo. Antes de la cruz, las fuerzas del mal procuraron que no haya Salvador. Porque había una promesa que de la simiente de la mujer vendría el vencedor en esta guerra que fue sin cuartel. Después de la cruz, el enemigo y las fuerzas de oscuridad intentan impedir que el hombre conozca la verdad de Dios. Y tercer elemento de las fuerzas del mal, ya después de la cruz y después que hemos conocido y recibido al Redentor en nuestras vidas, su intento permanente es para que nosotros nos vivamos la vida sobrenatural. Así que la invitación de Dios en este día es a disfrutar la victoria que Él logró. Él logró. Nosotros solamente con las fuerzas aún de Él y su armadura tenemos que defendernos desde una posición de victoria ya lograda. Por eso la guerra fue de Jesús. Las batallas espirituales son nuestras. Pero hay confianza en que hay victoria. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Hay victoria en Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Nos ponemos de pie dando gracias a Dios por habernos concedido esta bendición de la gracia y la esperanza de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque en la analogía de la Biblia descubrimos que todo intento de las fuerzas del mal fueron fallidos. Él no pudo impedir que existiera para nosotros el Salvador. Jesús vino y venció en la cruz. Gracias, Señor, porque las fuerzas de oscuridad no pudieron impedir que te conociéramos. Que el trabajo del Espíritu Santo convenciera en nuestras vidas de la realidad del pecado y abrazáramos la fe bendita, la fe del Salvador. Y gracias también, Señor, porque aún todo intento de desestabilizar nuestras vidas, siendo ya redimidos por Cristo, no impedirá que disfrutemos la vida sobrenatural que tú has traído a nosotros. Por eso hoy te adoramos, nos inclinamos delante de ti, el ser más poderoso del universo, el ser que más nos ama, el ser que nos ha redimido y nos ha limpiado con su sangre preciosa. A ti te adoramos hoy, Dios, y te decimos gracias, Señor, por Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.